Muy bien, entonces partamos. Estamos aquí sentados con Habana Muñoz y Germán Schultz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Cómo se escucha? Y estamos en Yancul. Sí, a un lugar que nunca había llegado, a las afueras más o menos de Villarrica, ¿no? Sí, en un día que no está tan lluvioso como en los últimos días, pero nublado, eso sí. Y ustedes dos son integrantes de la ONG Aguas Libres Villarrica, ¿cierto? Y quiero saber muchas cosas de la ONG a lo que se dedica, pero lo que me llamó la atención al inicio fue el nombre, Aguas Libres, que suena hasta poético. Incluso Sí. suena muy bonito, entonces quería que me comentaran un poco acerca del nombre, qué significa para ustedes. Uh-huh. ¿Puedo partir? Claro. Bueno, desde su inicio, la organización Aguas Libres Villarrica estuvo preocupada y ocupada por la problemática del agua. De alguna parte venía esa visión o conciencia de darnos cuenta que algo estaba pasando con el agua. Habían señales, había habido algunos encuentros, algunos estudios. Y por ahí la defensa del agua parecía ser necesaria en este territorio, donde hay abundancia, donde el agua se ve cristalina, hay un paisaje hermoso que llama la atención, que llama a muchos visitantes, llama a muchas personas a venirse acá. Pero estaba pasando algo con el agua. Y supimos de eso no solo por los estudios, sino que también por comunidades. Entonces, año 2016 más o menos, algunos integrantes mucho más visionarios que nosotros quizá estuvieron en una reunión en Curarrehue. Ahí estuvo Isabel Saravia, Eduardo Rubio, Cecilia Olate, no recuerdo si alguien más de la organización. Y ellos se enteraron que el río Trancura estaba contaminado. Y el río Trancura desemboca en el lago Villarrica. Así es que respecto de esta defensa necesaria, tenía que ver con que había un daño, que había una agresión que estaba ocurriendo, que tenía consecuencias, ¿no es cierto?, en el lago. Así que un poco viene desde ahí, desde sentir y tener alguna conciencia, por ya haber habitado el territorio, por supuesto, en ese tiempo, de que estábamos ante un problema, ante un daño ambiental incipiente que tenía en riesgo la salud de las aguas de la cuenca hidrográfica del Mayor Afquén. Uh-huh. Aguas libres también uno lo puede pensar como libres de contaminación, aguas sanas, aguas que corren, aguas transparentes, se puede imaginar todo eso, ¿no? Y además también uno se puede remitir cuando se habla del agua, del símbolo que puede significar el agua, de ese significado arquetípico, ¿no? Como la vida, la purificación, y que no es de ahora, sino que viene desde milenios. La humanidad ha visto el agua, le ha dado ese significado que va más allá de esto que nos preocupa ahora concretamente, que es la preservación de la pureza y del uso del agua, que está amenazada por factores muy puntuales y locales, pero también a nivel planetario, con todo este asunto del cambio, digamos más bien la crisis climática, no el cambio climático, que el agua va a jugar un papel. Bueno, se ha dicho ya, es como un lugar común decir que la última guerra será del agua, ¿no? Pero es una tarea que, si nos ponemos responsables, todo el mundo debería estar abocado a ello, ¿no? Al cuidado de las aguas. Del agua, entre otras cosas.
Pero el agua, digamos, si uno dice vamos a cuidar los bosques, pero los bosques sin agua no funciona, pues vamos a dedicarnos a no sé qué cosa, pero sin agua no funciona. Entonces, ¿no? O vamos a preservar la vida, pero sin agua no funciona. Entonces es como el principio, ¿no? Y cuando uno piensa en cuidar las aguas, eso implica cuidar la cuenca, cuidar los glaciares, cuidar las montañas, cuidar el bosque. Al final está conectado todo eso. Y cuidar el uso, o sea, cómo se puede racionalizar el uso. Y más allá de la simple racionalización, ¿no es cierto?, cómo afectivamente nos aproximamos al tema para desde allí, ¿no es cierto?, producir el uso racional. Muy bien. ¿Y nos pueden contar de ustedes? ¿Cómo fue que ustedes llegaron a tocar estos temas? ¿Cómo fue que llegaron a la ONG Aguas Libres Villarrica? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, es un recorrido que comienza hace mucho. Comienza a lo mejor en el Cerro Ñelol, en Temuco. Temuco es mi ciudad de origen, mi Tubún. Y desde pequeña estuve muy conectada con el entorno natural. Era casi inevitable porque Temuco era una ciudad pequeña, rodeada de humedales, ríos. El Cerro Ñelol es un referente con una riqueza inmensa y que nos atraía como familia. Entonces recorrer aquello era la vida, era como la entretención, la diversión, el fin de semana, en fin. Y eso se queda para siempre, como se impregna. Me impregnó realmente. Así es que, y también este espacio acá en la cuenca del Mayolafquén, Villarrica, en los alrededores, también fueron el escenario de nuestras vacaciones, de los paseos. Estábamos tan cerca, a pesar de que había que recorrer todo eso en caminos de tierra. Era difícil llegar, pero se llegaba acá. Así es que el vínculo siempre estuvo y, claro, aquí había una conjunción de elementos naturales magníficos que en alguna parte de la retina y del corazón estaban como para tomar la decisión de venirnos a vivir hace más de 23 años ya. Así es que el vínculo con el agua ha estado siempre. Acá vivimos, claro, rodeados, sobre todo en nuestra infancia, de lluvia, aguaceros, lluvias que duraban 15 días, un mes, las calles anegadas, desbordando el agua en todas direcciones. Así es que el contacto ha sido constante y en este espacio, en Villarrica, a mi llegada vi que también estaba aquí en abundancia y libre, como decíamos, libre y limpia. Esa era la visión que yo tenía. Así es que más adelante eso fue cambiando y vimos entonces que había un problema. También hay un relato, además de lo que está pasando con la crisis climática y el planeta, también hay una historia en nuestro país de conflictos ambientales relacionados con el agua. Eso también es un dato súper importante, es una gran señal para poner atención y para ponerse a la acción respecto del cuidado del agua. En Chile, un 70% de los conflictos socioambientales vulneran el derecho humano al agua. Y en la Araucanía, al menos 10 conflictos ambientales se relacionan con los territorios indígenas. Es decir, es un territorio que tiene una disputa con respecto del agua, ¿ya? Y bueno, y es la región más pobre del país. Por tanto, el desafío es más grande. Y Germán, ¿cómo fue que llegó a la ONG? Yo llegué recién, o sea, hace un año, o sea, no tengo mucho que contar, ahí estoy aprendiendo, sí.
porque desde hace 2 años que estoy viviendo acá, pero habiendo sido nativo. Yo nací acá hace unas cuantas décadas. Y bueno, no había colegio, así que me mandaron a Temuco a estudiar. Después fui a Santiago, a la universidad. Y allí, bueno, trabajé, armé mi vida y ahora estoy de vuelta hace 2 años. Entonces, de alguna manera, de entre mis actividades, estuve siendo activo en actividades comunitarias en el lugar donde vivía. Y al llegar acá, bueno, es decir, la idea de estar también activo, o sea, no jubilarse así en forma muy enfática, sino que... Y tropecé con esto de las aguas libres y me incorporé inmediatamente y estoy en eso ahora. No sé cuánto podrá ser mi aporte ni cuánto tiempo, pero mientras tanto estoy en eso, ¿sí? Muy buena forma de jubilarse también. Cuando me jubile me voy a volver activista. No hay que jubilarse nunca. Bueno, Claro. hay que pensionarse, mejor esa palabra, pero jubilarse no. Bien. Tampoco pasar a la pasividad. También. No, Volverse más activo todavía. Yo creo que ese ha sido mi caso, volverme más activa, Sí. ya habiendo dejado el trabajo formal. Hay algo también que quisiera agregar respecto de cómo llegamos o por qué estamos acá en esta organización, que ahora es una ONG, Aguas Libres Villarrica. Bueno, y tiene que ver, por supuesto, con lo que está pasando en este territorio. También tiene que ver con historias que han ocurrido antes del conflicto de medioambiental del lago Villarrica. Y tiene que ver con la participación de varios de nuestros integrantes en lo que fue el proyecto Costanera. Cuando se quiso construir la Costanera acá, año 2007 más o menos, estaba el proyecto hecho. Un proyecto que se hizo probablemente quizá con seguridad en Santiago, en un escritorio, a imagen y semejanza de muchos otros del resto del país y quizás de otras partes del mundo. Y básicamente era una carretera que facilitaba el paso de los turistas desde Temuco, la capital regional, hacia Pucón y alrededores. Y de alguna manera vulneró también, por supuesto, ahí el espacio, la armonía de ese lugar. Las personas que vivían acá no querían verdaderamente una intervención. Algunas de ellas, sobre todo gente mapuche, y la mayor parte sí quería el desarrollo y no les importaba o quizás no sabían que podían hacer algo. Y ahí se formó una organización muy potente, muy denostada también por las autoridades de entonces, como personas que tenían la vida resuelta y que querían oponerse al desarrollo. Y entonces decidimos ponerle al movimiento Pro Costanera para dejar en claro que no nos oponíamos al desarrollo, sino al tipo de desarrollo que se estaba proponiendo. Y entonces pudimos hacer un cambio. El hito o el evento más sensible que nos hizo reaccionar fue cuando alguien avisó que estaban marcados los boldos que están en la orilla, en la ribera del Villarrica. Y árboles añosos únicos, endémicos, propios de acá, que no se dan en otra parte del mundo, con una riqueza además, no solamente por su belleza, sino también por lo medicinal que contienen sus hojas, y árboles enormes que pretendían ser trasplantados de ese lugar hacia otro lado, lo cual era una muerte segura. Así es que eso gatilló que se unieran muchas personas como nosotros y formamos ese movimiento y logramos finalmente el proyecto que hay hoy. Muchas personas que llegan no saben que eso no fue el proyecto original, que la ciudadanía y las comunidades unidas logramos finalmente que ese proyecto pudiera ser mucho más armónico
que fuera una calle más sinuosa, con más bajadas a la playa, con muros mucho más amigables, con estacionamientos, con áreas verdes y respetando la flora nativa que estaba en el borde del lago. Wow, no sabía. Y también los humedales que estaban ahí, claro. Bueno, todo se vio muy amenazado y logramos finalmente eso, y es un hito que realmente de alguna manera en Aguas Libres nosotros también lo reivindicamos como parte de nuestra historia, porque muchos llegamos ahí a partir de haber tenido esta experiencia y de saber que es posible hacer algo. Quizá hemos tenido más frustraciones hoy día, pero estamos disponibles para seguir resistiendo a las frustraciones personales y valorando los pequeños pasos que se pueden dar con respecto ahora a la problemática del lago Villarrica. Sí, pues el cambio ahí, que yo no participé en eso cuando estaba acá, pero el cambio que se logró fue, en definitiva, transformar un proyecto que consistía en un bypass para liberar el paso de los camiones por el centro de la ciudad y tirarlos por la orilla del lago para que siguieran hacia Pucón. Una barbaridad. Y eso, entonces, el cambio que se logró es transformar ese proyecto en un simple bypass, en un paseo que ha contribuido a mejorar digamos, el nivel de vida, la calidad de vida de los habitantes. Pues es un paseo, se mantuvieron, como dice Habana, los árboles, ¿no es cierto? Y se condicionó para que realmente sea un lugar para disfrute de los habitantes de la ciudad y no un simple paso de camiones. Claro. Sí, hoy en día cuando con el SEBA visitamos Villarrica, uno puede ir hasta con binoculares y ver, porque hay garzas, hay muchos Llegan tipos de cisnes. pájaros, Sí, todo tipo de fauna. Se ve muy bonito. Nidifica acá. Migratorias también, aves migratorias. Muchas gracias por lo que lograron. Fue un gran aporte. Bien, a las personas y a los ecosistemas, a todo. Claro. Sí, hay un dato también que es importante, más que dato, es una realidad que está muy presente, sin embargo, suele no verse, que es la presencia del pueblo mapuche en este territorio, que fue el último territorio anexado al Estado chileno desde la conquista, ¿no es cierto? Todo ese proceso se desarrolló y acá se mantuvo este territorio sin la llegada de las fuerzas militares y del Estado, de la conquista y luego del Estado, durante 300 años. Desde esa perspectiva, bueno, Villarrica es una ciudad relativamente nueva dentro de la Araucanía. Y es muy importante esto porque esas comunidades que habitaban acá, al igual que en toda la Araucanía, todavía está presente, están presentes. Fueron desplazadas hacia los cerros y fue ocupado el espacio plano alrededor del lago de la ciudad para instalar la ciudad. Y bueno, hubo un parlamento aquí muy cerca. Estamos justamente en el territorio donde ese parlamento se realizó. El parlamento de Putúes, Huampotúe se llamaba esa localidad, ese espacio, donde habitan comunidades indígenas hasta hoy, comunidades mapuche. Y en ese parlamento se firmó entonces este permiso, por decirlo así, para instalar la ciudad, la habitación de la ciudad por parte del Estado chileno. Bueno, eso es un antes y un después para este territorio muy importante, que tiene mucho que ver con el agua, tiene mucho que ver con todos los ecosistemas, con el ecosistema en su totalidad, en el sentido que en la concepción mapuche, los habitantes de este territorio, humanos y no humanos, todos tienen vida, todos. Las piedras tienen vida, las plantas, los árboles, el volcán, el lago. El volcán es un referente total para las comunidades mapuches de este territorio, de esta cuenca. Entonces creo que
yo por lo menos no puedo dejar pasar una posibilidad de reconocer, de respetar esa presencia ancestral y que además parece ser cada vez que con mayor evidencia que es nuestro pueblo originario el que da origen a nuestra existencia como país. Y como región, sobre todo. Pensemos en la Araucanía, que lleva ese nombre justamente por el nombre que dieron los españoles a los habitantes de este territorio. El que por parte de muchos llamamos Hualmapu. Hualmapu es una denominación en lengua mapuche que quiere decir todo el territorio alrededor. Y eso corresponde a un territorio independiente, como decía al comienzo, hasta la invasión chilena de la segunda mitad del siglo XIX y que está actualmente habitado por 32% de población mapuche. Entonces no es menor. Pero lo más importante, diría yo, y de lo que estamos aprendiendo permanentemente, es de esa cosmovisión, esa forma de relacionarse con el entorno en donde todo ser tiene vida y debemos entonces el respeto tal como nos respetamos a nosotros mismos, a nosotras mismas y a cada uno de ellos. Y entre ellos el agua, como el centro de la vida y de la cultura, de toda la existencia. Así es que todo el territorio, diría yo, todo Hualmapu está en conflicto, podríamos decir. Hay recuperaciones de tierra, hay expansión de la industria forestal, hay proyectos mineros, hidroeléctricas, y todo esto ha llevado a la contaminación del agua y a la pérdida en el fondo del bosque nativo, con un daño enorme para las comunidades mapuche que se han visto cada vez más empobrecidas y arrinconadas por esta lógica, que finalmente es una lógica de mercado. Y a nivel país está instalada la lógica de mercado. Es decir, el agua en Chile tiene dueños, son pocos los dueños, y muchas personas no tienen acceso al agua, que es un derecho humano esencial. Incluso aquí en este territorio hay personas que no tienen acceso a agua, ¿cierto? Sí. Y yo cuando llegué y me dijeron, no podía creerlo, aquí en el sur pensaba, sí. Y es así. Cuesta creerlo porque incluso en este tiempo que está tan lluvioso, tenemos que verlo en el contexto más amplio de la crisis climática, que justamente estos fenómenos son esperables para ese fenómeno, para esa situación que vivimos de crisis climática. Grandes lluvias y después sequía. Entonces probablemente va a venir un verano muy seco y con muchas dificultades y muchos camiones aljibes circulando por todos los caminos rurales. No, en relación al rol del pueblo mapuche, ¿no es cierto?, que aquí, ¿no es cierto?, opuso una resistencia notable, para lo cual hay muchas explicaciones, que la forma descentralizada de organizarse, no como digamos, el imperio azteca o inca, que era absolutamente piramidal, entonces cortaron la cabeza y se desmoronó todo el sistema. Hay otras explicaciones, pero hay también una explicación más poética, que parece que fue una persona que vino y conoció este lugar. Parece que fue el Gastón Sublet, no recuerdo bien, que al ver el paisaje dijo, no, pues ahora me explico por qué el pueblo mapuche defendió tan tenazmente esta tierra, por ¿cómo se llama? Es como un paraíso, o sea, ya no va quedando mucho, pero en algún momento fue, y podría volver a aparecerse un poco, si lo cuidamos. Qué bonito. Vamos a intentar hablar con Gastón Sublet próximamente, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Que sería lindo eso. Sería lindo. Me imagino esa conversación. Me parece que fue él, no recuerdo, pero creo que fue él. Sí, recuerdo él dijo que estaban defendiendo el paraíso. Eso.
Y todavía quedan restos de ese paraíso que a veces uno ve, especialmente ahora cuando uno camina a parques nacionales y hay unos ríos que uno se maravilla. Es que ahora no es tan normal ver un río que corre limpio, que debiera ser lo más normal del mundo, pero es raro ver eso, especialmente en la zona central. Entonces uno se llega a emocionar cuando ve un río limpio que corre. Es tan extraño que ya no queden tantos de esos. A mí me ha pasado últimamente con tanta lluvia que hemos tenido este año, emocionarme solo pasando en auto por el camino y ver cómo están anegados los bordes. Y entonces me acuerdo del paisaje antiguo. Mi paisaje antiguo de Temuco era justamente de muchos humedales, muchos terrenos inundados, muchos mallín sería la palabra mapudungún, y Gualbes, que es una zona inundada, pero que contiene árboles adultos, maduros, todo tipo de vegetación y de vida. Pitrantos, ¿no? Pitrantos también, claro, porque predomina la pitra, por ejemplo, y los menocos, que también son una denominación mapuche para aquellos lugares que concentran los lahuén o las plantas medicinales que se usan para curar las enfermedades. Entonces todo ese paisaje, cuando asoma, realmente renueva la esperanza, porque yo digo, el agua, claro, y lo he escuchado muchas veces, tiene su memoria, tiene memoria. Recuerdo una situación que hubo hace muy poco tiempo, una inmobiliaria que trabaja acá, hace el 90% de los proyectos en Villarrica, tapó el estero Limahue en un sector urbano, ¿ya? Es un estero que pasa por el sector urbano de Villarrica, y en ese lugar se encuentra la piedra Rechicura, que es una piedra de grandes proporciones, de unos 6-7 metros de altura, y que además es como tutelar de ese espacio lleno de riqueza natural. Es una especie de corredor biológico que llega hasta el lago Villarrica, y entonces ese estero fue intervenido por la inmobiliaria y lo taparon. Las mismas personas del sector, juntas de vecinos, deportistas, etcétera, y ambientalistas también, defendimos ese espacio en ese momento. Se puso recursos de protección, se han hecho muchas medidas de todo tipo, de toda índole, y nada ha podido parar la devastación que está haciendo esa inmobiliaria allí. Han edificado muchísimo toda la segunda faja, y ese sector tiene una importancia para ellos porque acaban de terminar un centro comercial muy grande que está justo a la salida de Villarrica hacia Pucón, y el hospital de Villarrica. Esas dos grandes construcciones están sobre un humedal. El Menoco fue intervenido por las máquinas detrás de Sodimac, y cambiaron el curso del agua, lo intervinieron muchísimo. Lo que está logrando llegar ahora al lago es poco, pero llega, se abrió. El agua tiene memoria, se va abriendo el espacio que antes tuvo. Sí, pues eso se nos olvida fácilmente, ¿sí? Cuando tapamos con cemento, con construcciones. Exactamente. Y ahí está como el problema, diría yo, de fondo, es el concepto de desarrollo que estamos utilizando. ¿Cuándo empezamos a hacer eso? Hay algunos puntos en que uno pudiera identificar cuándo comenzó. El concepto de desarrollo, la definición de naturaleza, todo lo que hemos creído finalmente nos ha llevado al desastre, yo diría, al desastre ambiental acá en Villarrica y de esta cuenca. Y como alguien dijo, no sé, algún sabio dijo por ahí, que la única manera de revertir el daño es usar un lenguaje distinto al que lo creó. Y no solo el lenguaje, podríamos decir, sino que nuestras propias conductas. Y ahí ya entramos en otro aspecto que ya Germán había introducido un poco respecto de cómo nuestras prácticas nos pueden sanar, pero también nos pueden matar. Y
Bueno, mucho de todo esto que mencionan ha llevado a la gran contaminación que tenemos actualmente del lago Mayolafquén o Villarrica. Que esto ya es algo que se está viendo, nos está afectando directamente, especialmente los veranos. Y tengo entendido que la ONG también se dedica mucho a eso, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con el lago, si nos pueden contar? Para quien no entiende o para quien llega como de vacaciones y cree que está todo bien, pero aparentemente, pero no es así. Ajá. ¿Quieres hablar algo, Germán? Bueno, en resumen, en una masa de agua como el lago, ¿no es cierto? Si se le va introduciendo productos orgánicos que pueden ser desechos, pero que significan fertilizante para otras formas de vida, empiezan a generar la proliferación de grandes masas de algas, ¿ya? Y bueno, uno diría, está bien, pero esas algas, en su momento de floración, secretan unas toxinas que son que tienen consecuencias muy visibles en términos de alergias, males estomacales, irritación de los ojos, qué sé yo. Pero se sospecha, o más bien se sabe, por estudios hechos en otros lugares, que pueden tener consecuencias a largo plazo en el sistema nervioso, en el sistema hepático, qué sé yo. Entonces, estamos jugando con consecuencias futuras que no podemos prever, pero que se sospecha y que hay alguna base para ser precavidos en eso. Entonces, digamos, el tema este verano fue muy comentado por primera vez, ¿no es cierto? Esperamos que este verano el tema esté con más frecuencia en las conversaciones de los turistas y de los habitantes y del ciudadano común. Pero ay, se me fue la onda. Se me fue. Lo que vimos en el verano fue impactante la imagen que tomaron con dron desde arriba. Eso es. Los colores, que se veía Sí, hasta sí, lindo, sí. pero no es lindo, sino que era una catástrofe. Y al mismo tiempo estaba el Ironman y estaban todos los nadadores nadando en estas aguas así. Fue impactante. Increíble. Sí, fue demasiado impactante. Bueno, puedo complementar a lo mejor lo que decía Germán. Bueno, lo que voy a terminar es que, claro, esa es la consecuencia que vemos y el tema gira en torno a que cuándo florecen las algas y qué efectos producen y qué es lo que no producen y qué peligros hay y dónde están localizadas y en qué fecha. Pero se desvía el tema de la causa. Entonces, lo importante es que se haga conciencia de cuáles son las causas. Y las causas principales son ¿cómo se llama? La filtración de aguas servidas del gran volumen de construcción que se está realizando en todo el entorno del lago, además de algunos desechos de actividades, digamos, industriales, no sé cómo llamarlas, que son las pisciculturas y que son numerosas aquí, que se han instalado porque tienen condiciones de agua excepcional para la crianza de alevines que después van a dar al mar en el sur del país. Entonces, estamos viendo las consecuencias, pero hay poca atención respecto a las causas, ¿no? Entonces, ese es un tema de educación, ¿no? Y de conocer cómo funciona esto y quién y cómo estamos afectando a nuestro recurso, ¿no? Por decir un nombre, agua, cómo estamos afectando al agua. ¿Querías agregar algo? Sí. Bueno, hay una historia que parte más o menos el 2013 o quizá un poco antes,
porque se conocieron de algunos estudios que establecieron que habían cargas elevadas de nitrógeno y fósforo que estaban llegando al lago. A partir de eso, ya en 2013, entonces se publica la norma secundaria de calidad del agua para el lago Villarrica. Y desde ahí se empezaron a hacer los monitoreos más sistemáticos. Ya el 2016 se estableció la superación de algunos parámetros por encima de la norma. Justamente eso coincide con el nacimiento de la organización Aguas Libres Villarrica. Y tuvimos ahí, como organización, un rol bien importante en lo que fue el decreto de saturación del lago. El 2017 se hizo todo un seguimiento, un trabajo ciudadano de informarnos, de llamar a otras organizaciones para defender el lago y llamar la atención y presionar para que se lograra esa declaratoria de saturación. Y eso se logró justamente el año 2017, a muy pocos días de que Michelle Bachelet dejara su mandato, y ella firmó el decreto de saturación. Fue el primer lago que fue declarado saturado. Exacto, en Chile, ¿cierto? En Chile, exactamente. Sí, por eso también el plan de descontaminación va a ser el primero para aguas continentales. Sí. Y el 2018 entonces finalmente se publica ese decreto. Pasó un buen rato y a partir de ahí eso exigía, ¿no es cierto?, el inicio del proceso de elaboración de un plan de descontaminación ambiental para el lago Villarrica. Eso se empezó a hacer y nosotros siempre tuvimos participación en estar permanente informando a la ciudadanía y a las comunidades. Y tuvimos una participación también activa en la elaboración del plan a través de un mecanismo que venía justamente dentro del decreto y que daba la posibilidad de que el Ministerio creara un comité operativo ampliado. Además de un comité operativo que estaba ya trabajando, podía crear un comité operativo ampliado en donde podían ingresar personas desde la ciudadanía y desde las organizaciones. Así que nosotros teníamos dos personas que estaban permanentemente trabajando en ese comité. Y hasta hoy, porque ese comité todavía existe. Ya llevamos más de 5 años en elaboración de este plan de descontaminación. Ha tomado harto tiempo. Mucho tiempo, sí. Demasiado tiempo. O sea, es muy grave realmente, porque la contaminación ha continuado durante todo este periodo. Me imagino que aumenta también, si es que no se mantiene igual. Aumenta y ha aumentado también porque ha ocurrido un fenómeno que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la crisis climática y con la desertificación que está habiendo en el resto del país. Y ha traído muchos habitantes, nuevos habitantes que se han quedado acá. Y eso implica, por eso también hay una especie de boom inmobiliario hace muchos años ya, que se ha acelerado muchísimo en el último periodo. Desde ya la contaminación principalmente proviene en este caso desde las pisciculturas. Hay 17 pisciculturas operando acá en la Araucanía, acá en la cuenca, y esas pisciculturas no han pasado, digamos, por los filtros que podrían ser un poco más que la declaratoria de impacto que ellos hacen, sino que por un servicio de evaluación ambiental. No está operando ese sistema y eso significa que las pisciculturas se autorregulan, se autocontrolan y están generando una buena parte del daño, de lo que es medible. Porque también hay otros factores que no son tan fácilmente medibles, como por ejemplo la contaminación que se produce por las aguas residuales y servidas. Las plantas de tratamiento que existen, que son 2 nada más en toda la cuenca, la de Pucón, que es una planta que tiene un tratamiento biológico, por lo tanto es un poco de mejor calidad que la que tiene Villarrica, que tiene una planta
que solamente hace un abatimiento de los sólidos y después desvía o entrega todo lo que sobra, digamos, lo que no puede tratar, lo que no puede procesar, va todo al río Tolten, que es parte de la cuenca, ¿verdad? Porque una cuenca se define como esta depresión de terreno, ¿no es cierto?, que aquí naturalmente está dada porque la cordillera, ¿no es cierto?, con el volcán, recogen todas las aguas, también están las aguas del derretimiento de glaciares, que tanto superficialmente como también por infiltración bajan hacia el lago, y el lago desagua en el río Tolten. Entonces ese es el proceso. Estas son las cuencas en Chile en general, la mayoría desembocan en el mar. De manera que esta contaminación en este momento sigue en aumento y el plan aún no empieza a operar. Eso también se relaciona con nuestra acción actual como organización, y en lo que estamos es intentando que se generen medidas mitigatorias, de mitigación, anticipatorias, para hacer algo que evite el colapso realmente, de aquí a que tengamos el plan de descontaminación. Porque la idea es disminuir la cantidad, la carga de nutrientes, ¿no?, que llegan al lago. Claro, a largo plazo disminuirlo a un nivel que sea natural, ¿no? Algo así. Claro, en realidad un cuerpo de agua como el lago Villarrica sí tiende un poco a la eutrofización, es decir, van a llegar las escorrentías de todo lo que es la agricultura, van a llegar todos los productos químicos de la agricultura que hoy día todavía se hacen de esa manera. No hacemos una agricultura sana realmente. Están estas plantas de tratamiento que van a seguir operando y va a seguir aumentando la cantidad de población y van a seguir aumentando la cantidad de edificios que hay entre Villarrica y Pucón, donde no hay planta de tratamiento, no existe un alcantarillado. La planta de tratamiento de Curarrehue, o sea, no existe una planta en Curarrehue. El río Trancura trae una contaminación enorme hacia el lago, por eso suponemos, ¿cierto?, que los flujos comienzan ahí y se quedan ahí en esa zona, en Pucón. Sobre todo este año. Sí. Claro, entonces mientras no exista una planta de tratamiento adecuada, vamos a seguir teniendo aumento de los niveles de eutrofización de este lago. Es decir, mueren muchas especies. Yo creo que lo que todavía no se toma conciencia a nivel más amplio es que estamos matando el ecosistema y que además es como si nos estuviéramos haciendo daño a nosotros mismos. O sea, lo estamos haciendo. No solo porque pensemos que somos parte integrante de todo este ecosistema, es un socioecosistema, ¿cierto?, que funciona, que debiera funcionar de manera armónica, pero por acción humana nosotros lo hemos desequilibrado a un nivel drástico, muy drástico, difícil de volver a tener lo que antes hubo acá. Es muy complejo hacerlo. El plan de descontaminación puede ser una herramienta, si hubiese llegado a tiempo quizá, pero aún así es una herramienta que solamente está apuntando a ciertos tipos de contaminantes, por ejemplo, de parte de las pisciculturas. Obviamente no entran todos los contaminantes que las pisciculturas entregan a los afluentes que usan para la industria del salmón. Ellos además ingresan al lago antibióticos, sales, otro tipo de desechos orgánicos en cantidad. Y la cantidad de población que ha llegado, que se ha instalado en todo este territorio, lo que hace habitualmente es hacer fosas sépticas que finalmente por infiltración también contribuyen a contaminar los efluentes. Y todo esto va también al lago. Entonces esa cantidad de nutrientes que está llegando al lago agravan más el problema y no necesariamente están adecuadamente incluidos dentro de lo que es dentro de lo que son las medidas del plan de descontaminación.
Se tiene pensado abordar alguna cantidad de viviendas, pero es verdaderamente muy insuficiente esa medida. Y como no ha habido medidas que mitiguen, esto verdaderamente no está siendo abordado de la manera adecuada. También el tema de la agricultura, que es otra de las... la deforestación también ha generado un daño enorme, porque se producen grandes escorrentías, entonces, ¿no es cierto?, de material que llega finalmente al lago y genera una mayor eutrofización. Eso parece que era lo que tenía que complementar. Y por si acaso, si nuestros oyentes no lo entienden bien, cuando hablamos de eutrofización es exceso de nutrientes, ¿no? Que es caca, materia orgánica, todo eso que ustedes mencionan, lo que viene en las pisciculturas, y todo eso llega al lago y hace que haya un ¿cómo se dice?, crecimiento de algas que pueden ser tóxicas. Exactamente. Ahí hemos tenido algunos avances en nuestra gestión y en nuestra vinculación con las autoridades regionales, en este caso específicamente con la Seremi de Salud de la Araucanía, que ellos a partir de algunos años están haciendo un registro o monitoreo de cómo se están comportando estas algas. Entonces, hay sectores que están siendo monitoreados de manera constante y se obtienen entonces algunos parámetros que también estamos intentando que se revisen porque tampoco están dentro de lo que necesitamos para que efectivamente se puedan entregar las alertas a la población. Entonces existe hoy día una mesa que ha sesionado algunas veces ya, donde formamos parte también junto a otras organizaciones de la cuenca con la Seremi de Salud, donde se está conversando y actualizando desde la Seremía y también contribuyendo, colaborando en definir esos parámetros y en mantener un vínculo y transmitir también a la ciudadanía y a las comunidades lo que está ocurriendo efectivamente con los blooms. En qué playas, con qué frecuencia, con qué intensidad y dónde se tienen que efectivamente poner las alertas para que la población no tome contacto con el agua, porque ya hemos dicho que los blooms finalmente son toxinas, son algas que generan y que son toxinas que pueden enfermar a una persona, a los animales. Un cuerpo pequeño, como un niño, puede llegar a morir en las aguas contaminadas cuando se presentan estos blooms. Y a la orilla del agua a veces no se nota, pero hemos visto fotografías con dron y hemos visto una fotografía de la NASA que ha dado vuelta al mundo mostrando el nivel de gravedad a la que se llegó este año con la presencia de blooms. Antes se pensaba que era como en el borde del lago, pero hoy día se ve que es el lago casi en su totalidad. Y esto también se ve más agravado en verano, ¿no? Porque me parece que aumentan las temperaturas del agua y aumenta aún más el florecimiento, ¿cierto? Exacto, sí. Y eso quiere decir que quizás en invierno, bueno, el lago igual está contaminado con todos estos nutrientes, pero si no hay un florecimiento tan grande de algas, ahora en invierno sea un poco más transparente, quizás no es tan visible. Tan visible, sí. Claro, y sucedió este año en mayo que tuvimos unos días de calor y se produjo un florecimiento absolutamente fuera de época y es la foto que tomó NASA. No fue en verano, fue ahora en mayo, así absolutamente, digamos, inesperadamente, porque en mayo no suelen haber temperaturas que favorecen el florecimiento de algas, pero este año sí lo hubo. Ay, chuta, es que es un tema súper complicado, es como un poco el cambio climático, la crisis climática, pero a nivel más local es un tema muy complejo que tiene muchas causas, muchos actores, que cómo nos ponemos todos de acuerdo para disminuir el problema. Claro, nosotros llamamos también la atención sobre que tampoco tenemos que ponerle todas las fichas, como se dice, al plan de descontaminación, dado que el plan de descontaminación realmente
no busca descontaminar el lago Villarrica, no busca descontaminar la cuenca y asegurar la sostenibilidad en el fondo de la cuenca, sino que solamente lo que va a permitir es volver al estado de calidad del agua que es permitido por la norma, claro, que se detectó al momento que se declaró saturado. Entonces, lejos, todo lo que ha ocurrido desde entonces hasta hoy nos muestra que va a ser completamente insuficiente, además de todo el tiempo que se ha demorado en su elaboración. Con datos que eran de antes, ¿no? Me imagino. Además, los datos son muy antiguos, exactamente. Es decir, como primer plan de descontaminación en el país, creo que hay mucho que aprender para como aprender una nueva forma de hacer las cosas y nuevas conceptualizaciones también. ¿Qué significa cada cosa realmente? ¿Cómo hemos pensado hoy día, por ejemplo, el desarrollo? ¿Cómo hemos definido naturaleza? ¿Qué estamos pensando con respecto al agua? Hay mucho que hacer, por eso, tal como tú dices, es multidimensional, multicausal. Y tiene que ver con uno mismo también, pues ahí es donde nosotros. Uno entra y dice, bueno, ¿qué hago yo para ayudar a descontaminar el agua, a cuidar las aguas? Por ejemplo, las personas que vivimos acá o las personas que vienen de visita, ¿qué cosas podemos hacer nosotros y nosotras? Bueno, hay mucho que hacer. Primero, retomando un poco de cómo nos pensamos, yo creo que lo primero, esto parte en realidad a nivel individual. Al menos en lo personal estoy convencida que mientras no tengamos conciencia de cómo es que nosotros también formamos parte de la cuenca, es decir, nos preocupamos, cuando nos enfermamos nos preocupamos de ir al médico, ¿ya? Casi siempre. Sin embargo, poco nos preocupamos por evitar la enfermedad. Y en ese sentido también ahí hay un aspecto importante que es cómo nos hacemos conscientes de que la salud de nuestro cuerpo depende de nuestras conductas, depende de lo que hacemos todos los días. Hay cosas muy sencillas de hacer, separar las aguas grises de las aguas hervidas, por ejemplo. Cosechar agua, es muy simple. Una piscina que dejó de usarse, que en lugar de dejarla doblada en una bodega, podemos ponerla en el patio, taparla con malla Rachel y poner una canalización pequeña desde un techo y vamos a cosechar agua y vamos a tener agua para todo lo que necesitemos durante un buen periodo de tiempo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pasa por todo lo que tiene que ver también con la contaminación del planeta, con la contaminación de los mares. Todos hemos escuchado sobre las islas de plástico. Todo eso lo producimos nosotros, con nuestras decisiones. Cuando entramos al supermercado y llenamos nuestro carro de plástico y de materiales que se van a demorar 500 años en degradarse. Entonces, creo que la información esa la tenemos, pero ¿qué hace que no lleguemos a conducirnos de una manera saludable para nosotros mismos y para nuestro entorno? Creo que eso es fundamental. En la medida que pensemos que nos hacemos daño a nosotros mismos, a nosotras mismas, recién podemos empezar a hacer algo también por nuestro entorno. Si nos dañamos a nosotros mismos, estamos dañando al entorno. Si el entorno está dañado, si el lago está dañado, el problema es para nuestra vida, para nuestra subsistencia. Entonces, esa conexión la hemos perdido muchísimo. Creo que ahí parte en buena medida este problema. Por eso es tan difícil de solucionar, porque pueden venir muchos gobiernos muy proactivos en términos de la naturaleza, de las normativas, de las leyes que se puedan generar para la protección. Pero si las personas nos seguimos conduciendo como lo estamos haciendo hasta hoy, no va a funcionar. Entonces creo que pasa fundamentalmente por el cambio personal, desde ahí hacia afuera. Pasa por las creencias, por el concepto que tenemos de ser humano, de humanidad, del planeta.
estamos en una cultura que después de que durante milenios nos han enseñado que somos los reyes de la creación y que todo esto está hecho para nuestro beneficio. Y parece que no es así. Pues, en ese sentido, la cultura mapuche, ¿no es cierto?, que se siente parte de la naturaleza, que no soy yo y la naturaleza, sino que somos la misma cosa, son culturas bastante más, o creencias bastante más funcionales a una supervivencia del planeta, ¿no? También esa forma individualista de ver la vida, al no darnos cuenta de que lo que le hacemos a otros lo hacemos a nosotros mismos, como lo sostienen antiguas filosofías de vida, ¿no es cierto?, precristianas incluso, en que se habla, ¿no es cierto?, somos todos uno, o sea, no hay una diferencia entre yo y los demás y el ambiente, sino que todo es uno. Ya los viejos griegos hace mucho más de 2000 años lo tenían claro, pero eso se ha ido perdiendo. Y eso es como si un cambio cultural en ese sentido no es rápido. Entonces, ¿dónde se empieza? ¿No es cierto? Se empieza con los niños, pero ¿quién le enseña a los niños? Son los profesores. ¿Y quién le enseña? Bueno, claro. Es súper difícil, pero pero a veces los cambios culturales se producen no con la zanahoria, sino que con el garrote. A lo mejor una gran crisis va a ser la forma en que cambiamos. O sea, es bastante duro decirlo, pero a lo mejor va a ser eso. No aprendemos o sea, no aplicamos nuestra razón a solucionar problemas evidentes, sino que tiene que haber el garrote que nos lleve a una conducta más funcional a la supervivencia de la vida humana y de todas las formas de vida. Claro, eso se relaciona un poco con lo que decíamos antes, de que el daño se va a volver contra nosotras. En ese sentido, creo yo que no podemos seguir actuando con la violencia con la que estamos actuando hoy. Por ejemplo, la avaricia, diría yo, una palabra bien dura, con la que se está relacionando algunas personas con la naturaleza, con el agua, con el lago, es una forma violenta de relación. Y tenemos que parar esa violencia. Yo creo en que podemos hacerlo. Creo que el diálogo, el cambio de conductas a nivel personal, familiar, puede hacer una diferencia. Y creo también mucho en la escuela, en la educación. Nosotros como organización tenemos una de nuestras estrategias que siempre están tendiendo hacia las comunidades y hacia la educación, la promoción de estos valores, la visibilización de los problemas, la sensibilización frente a ellos también. Tenemos una estrategia que ha resultado bastante interesante, que la aprobamos hace muy poquitito a raíz de una invitación que nos hizo el Festival Rucapillán, la 6ª versión del Festival Rucapillán de Pucón. Es una organización cultural comunitaria afín, amiga, y nos invitaron a hacer una muestra medioambiental. Y nosotros produjimos una serie de actividades ahí que terminaron finalmente con un concierto, con un video. Partimos con un concierto en la Escuela Fátima, donde gestionamos ahí con una profesora de 3º básico, Nicole, y con su grupo de niños. Muy interesados, por supuesto, hay una brigada medioambiental y todo eso en ese colegio. Hicimos el concierto Verde Esperanza, que lo hemos hecho varias veces, bueno, antes de pandemia sobre todo, ya en pandemia fue imposible, pero volvimos con este concierto en Pucón, que uno de nuestros integrantes, que es flautista,
es flauta traversa, tiene un dúo con un guitarrista, el dúo Abancay, y con ellos hicimos ese concierto, Verde Esperanza. En ese concierto realmente es una mediación audiovisual, porque conjuntamente con las obras musicales que se eligen, se van mostrando un PPT y videos para mostrar qué estaba ocurriendo en el momento en que se produjo la obra que se está escuchando, que es más bien, bueno, música clásica, también folclórica, de varios estilos, ¿no? Y es muy bonito lo que resulta ahí. Los niños son increíbles porque son muy sabios. Ellos están muy permeables a aprender, y además ellos nos enseñan muchísimo también. Ven las cosas de una manera tan transparente y son capaces de transmitir incluso eso a sus familias y a sus entornos. Entonces creo que la estrategia funciona muy bien. En esa oportunidad fuimos con los niños al lago. Ellos contaron todo lo que sabían, que no se habían bañado porque estaban los blooms de algas, porque era peligroso, porque, en fin, encontramos el Diplodon chilensis, que es un bivalvo, que es un filtrador y que está en abundancia en el lago Villarrica y que permite incluso la filtración de materia fecal. Es muy valioso para el ecosistema, tenemos que cuidarlo. A veces se encuentran que están la playa llena y es justamente porque se acaba el oxígeno en el agua. Son como conchitas, ¿no? Son conchitas, sí. Es un bivalvo. Sí. Es un bivalvo pequeñito, también le dicen chorito de agua dulce. Uh-huh. Y los niños encontraron eso y aprendieron cosas, pero nosotros también aprendimos. Así que esa estrategia, digo yo, porque realmente sí lo es, porque está pensada para eso. Nosotros como organización lo llevamos a las escuelas y ponemos entonces este dispositivo como de mediación para que los niños aprendan lo que está ocurriendo en su entorno y también puedan idear y aportar su visión de cómo podemos mejorar. Es nuestra responsabilidad también por los niños, por las niñas, dar a conocer todos los problemas, pero no caer también en el pesimismo, como habíamos dicho antes. Como ahí está la esperanza, creo yo. Uno piensa a veces que no se puede hacer nada y eso no es así, solo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Como decías, el lenguaje, quizás la palabra desarrollo es tan rara porque cada persona entiende algo distinto por desarrollo. Lo que entiende el dueño de una empresa por desarrollo es distinto a lo que entiendo yo, por ejemplo. Quizás nos tenemos que preguntar qué entendemos por esa palabra. Y naturaleza también. Sí, es verdad. También. Son conceptos que en algún momento de la historia se tiñeron de una forma y todos creímos que ese era el color. Sí. Que el único que podía ser. Sí. Sí. Y pensando en algo así más positivo, soñando un poquito, ¿cómo ustedes soñarían este territorio? ¿Cómo se imaginarían el desarrollo a la medida de ustedes? ¿Cómo ustedes se lo imaginan el lago? ¿Cómo podríamos relacionarnos con el entorno de una forma más armónica y sustentable, realmente sustentable? ¿Cómo se lo imaginan? Los cambios que han habido han sido, pero muy, muy, muy significativos en estas últimas décadas, ¿no es cierto? O sea, que es difícil imaginar cómo va a ser esto en 10 años más. Bueno, tengo la posibilidad de recordar cómo era esto, muy, muy poco poblada, con vías de comunicación deficitarias, con pocos recursos, con servicios. Todo eso, digamos, está presente hoy día. Igual existen falencias, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ha pasado estos últimos, digamos, se ha agudizado estos últimos 5 años, pero partió un poco antes, que es la parcelización de los campos. O sea, ¿qué impacto va a tener eso? No sabemos.
hay un impacto, ¿no es cierto?, demográfico, productivo, no sé qué más. Entonces, ¿cómo abordar eso? Hay muchas tierras productivas que se están restando de la producción. ¿Cómo volver a que estas parcelas generen algún tipo de producción que sea posible en una escala tan pequeña, ¿no?, de una parcela? No se pueden hacer grandes siembras de trigo ni ganadería en parcelas chicas. Entonces, es difícil proyectar qué va a pasar con esta región y además de eso le agregamos el aumento pero explosivo de población. En 10 años se ha más que duplicado la población. Entonces, los servicios de vialidad ya son un problema que va obstruyendo el desarrollo, ¿no?, el flujo de personas y de bienes y servicios. Entonces, claro, uno, si quiere soñar, está muy bien, pero tiene que soñar a partir de la realidad existente o de la realidad que efectivamente va a generarse o estamos generando para un futuro próximo. Así que yo diría que es difícil. Ahora, está bien, el aumento de población ha generado muchas oportunidades para la gente que está acá. Hay gente que, digamos, antes faltaba el trabajo, había mucha gente desocupada. Hoy hay muchas oportunidades, ¿no es cierto?, en la construcción y en servicios terciarios, digamos. Es decir, antes uno no se imaginaba que hay clases de karate, de un montón de cosas que ni se soñaba, pero hoy día una persona con esas capacidades se viene para acá y tiene oportunidades de prestar esos servicios. Se abrió un mercado, entonces eso mismo va generando como una espiral, ¿no es cierto?, de crecimiento, desarrollo. Volvemos a lo que significan esos términos o lo que pueden significar, pero no se ve una región que va a tener una gran concentración de personas, de trabajo, de actividad. Tal vez tenemos que desarrollar más el ámbito de las universidades, que también llegaron no hace tanto tiempo. Y no sé, pues yo no veo alguna generación especial de alguna habilidad estratégica de la zona para decir, mire, vamos a ir. Además de lo que sí es un poco obvio, que es el turismo, ¿no? El turismo, el sector madera, pero eso implica todo lo que hemos estado conversando. O sea, si no cuidamos esto, no vamos a tener turismo. Sí, bueno, la educación ha crecido muchísimo también. Es otra de las virtudes, podríamos decir también, de la posibilidad de que se haya venido tantas familias acá. Pero como en todo orden de cosas, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la industria piscícola o la industria inmobiliaria o agrícola, el problema no es la industria en sí, sino que es la escala en la cual se hace, ¿no?, en la cual se desarrolla. Yo diría que lo mismo pasa en el caso de las personas, con este nivel de migración interna que hemos tenido tan intensa y tan concentrada en este corto periodo de tiempo, en una zona sensible, con un, entre comillas, desarrollo reciente, muy reciente, casi ensayando ese desarrollo, ese crecimiento, en base a prueba y error.
Por lo tanto, no era tan difícil pensar que lo que podía ocurrir era que llegáramos a esta situación un poco, yo diría, crítica, tengo que decirlo, pero de daño en el que estamos, donde prácticamente se hace realidad el dicho que dice, sálvese quien pueda. O sea, ¿por qué lo digo? Porque llegan familias acá a comprar una parcela, ¿cierto? Sacan el bosque nativo para poner jardines. Esa es una lucha que se aprende a través de vivirlo, porque yo lo viví también cuando llegué. También quise poner un jardincito en realidad. Primero, por supuesto, cuidar el bosque. Pero poner un jardín y, claro, el bosque y su crecimiento natural, espontáneo, fue ganando el terreno y verdaderamente me quedé con el bosque, finalmente. Logré ver el jardín en el bosque. Pero la gente que viene de afuera actualmente hace eso, saca plantas nativas, limpia mucho. Muchas veces antes de que les vendan la parcela ya se limpió de pitrantos, de remanentes de bosque nativo, de renovales que se estaban reproduciendo ahí. Y eso genera un tremendo daño y genera problemas con el agua. Entonces hacen un pozo y el pozo al año siguiente o a los 2 años se seca. Y lo que hace la mayor parte es profundizar el pozo. Bueno, lo que ocurre con ello es que lo que se profundiza realmente es el problema del agua. Entonces, eso que decía recién Germán, que en algún momento va a haber una lucha, yo creo que esa lucha por el agua ya está. No la visibilizamos como una lucha, pero está. Yo lo escucho en todas partes. Sí, profundicé el pozo, a 3 metros volví a encontrar agua. El vecino de más allá también, sí, es que mi vecino llegó, hizo pozo y se me secó el mío, etcétera. Esas son las conversaciones de las personas que están llegando acá, que están viviendo esa situación. De manera que por eso yo lo traigo aquí a la conversación, porque siento que tenemos que decirle a esas personas que cambien sus conductas, que cuando lleguen acá ojalá valoren y escojan un lugar que tiene vegetación, que tiene bosque nativo, que tiene un remanente de bosque, que tiene, no sé, un guayizal, le dice la gente, ¿no es cierto? Porque el guaya se reproduce muy bien acá. Que elijan esos lugares y que los cuiden, que se transformen también en agentes de vida y que cuiden su propia vida, que cuiden el agua. Porque si la tienen en el momento, si tienen la suerte de haber comprado un lugar, de haber llegado a un lugar donde hay agua, es probable que en 2 años más ya no lo sea. Y si llegaron a un lugar que no la tiene, van a tener una espera tremenda por un APR que va a ser un pozo profundo, pero cada vez van a haber probablemente más APR, o sea, que finalmente lo que tenemos es una competencia por el agua. Así que hay varias cosas que hay que cambiar. Cambiar el lenguaje implica cambiar también conductas. O sea, más violencia, más avaricia no nos ha servido. No sigamos usando ese mismo lenguaje. El sálvese quien pueda no es algo que acerque a nadie, no hace comunidad, ¿cierto? Habla más del individualismo, del yoísmo, y no nos hace bien, nos sigue dañando. Por lo tanto, yo los llamaría a cuidar el agua, a conocer, a cuidar, a tener la experiencia del bosque, del humedal. Eso creo que falta en la escuela. Creo que yo en la escuela haría eso, pediría eso, que los niños y niñas tuvieran la experiencia del bosque, la experiencia del humedal, que está aquí presente, está en el patio de la escuela. No tienen que ir a otro lugar. Y los niños y niñas que viven la experiencia del bosque son personas cuidadoras. Son personas que se van a hacer más sabias y van a saber llevar mejor su vida, tener mejores conductas que van a permitir a las generaciones futuras su existencia. Entonces, ese cambio tiene que estar.
Y hacerlo a pequeña escala, creo yo que es también una buena estrategia. Y hacerlo también a través del diálogo, no con más violencia que la que ya hemos ejercido. Porque no significa, o sea, esto no significa que yo no ejerzo violencia porque no le grito a mi vecino cuando converso, pero sí cuando profundizo el pozo. Los camiones aljibes van a seguir y va a ser otra industria probablemente. Tampoco queremos eso. O sea, verdaderamente necesitamos este cambio. Lo necesitamos ahora para que verdaderamente este espacio maravilloso en el que estamos haciendo nuestra vida perdure, perviva, persista y resista y puedan haber otras generaciones acá. Muy bien. Recordé que Fundación Raíces de Pucón, me parece, hablaba de la opción de tener baños secos, como una opción de no tener que utilizar aguas para llevarse nuestros desechos, que al final igual pueden llegar al lago o al río, da lo mismo donde llegan y terminan contaminando. Exacto. Entonces esa es una opción concreta también. Hay muchas estrategias domésticas que podemos hacer. Ahora también sería ideal que fuera que hubiera un fomento y recursos también que vengan del Estado para poder apoyar esto. La energía fotovoltaica, por ejemplo, el aprovechamiento de las aguas lluvias. Los baños secos son una gran alternativa. Hay proyectos en el ámbito rural donde yo los he visto funcionar muy bien. Y todo va en el cuidado del agua. Y por supuesto que eso va a redundar finalmente en que salvemos nuestra cuenca. Entonces, cuando la gente dice, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, no es compartir un afiche o un artículo. Se trata de actuar. Y, como decía antes, se trata de actuar primero del cambio personal. Y eso puede también influir mucho hacia alrededor. Irradiar esa conducta y esa voluntad de mejorar las cosas, de usar todo lo que esté al alcance y más allá también. Usar las energías limpias y otras muchas. Cuidar también nuestras riberas, o sea, por ejemplo, hacer verdaderas áreas protegidas alrededor de los cauces. En el fondo es llegar a una forma distinta de habitar el mundo de la que tenemos hoy día. Nosotros históricamente ha habido un desarrollo, una evolución a la cual no es funcional a la conservación de la vida. Y si no cambiamos nuestra forma de habitar el planeta, no sé, llegaremos al colapso o al aprendizaje forzoso, ¿no? Claro, sí. Esperemos que no sea así. No. Sí, hay harta esperanza siempre. O sea, entre más crecen los problemas, Sí, más tiene que crecer siempre, la esperanza. Siempre. Yo creo que las nuevas confianza. Sí. Sí, más que la esperanza es la confianza. La confianza, y volviendo a la avaricia, ¿no es cierto? La avaricia es una forma de miedo generada porque me va a faltar, ¿no? Entonces, como no tengo confianza, ¿no es cierto? Empiezo a acumular, ¿sí? Para que no me falte. Y eso no es una cosa que nos pase hoy día, sino que ha sido siempre así. No sé si será parte de la esencia del ser humano o no. Yo creo que no, porque yo creo que el ser humano puede cambiar, tiene la facultad de construirse en forma distinta. Pero una cosa que viene hace mucho tiempo, o sea, el Maestro Jesús enseñó, ¿no es cierto?, a pedir el pan de cada día. O sea, no el pan de la semana ni de los próximos años, sino que el pan de cada día. Pero como no se le hizo caso, yo prefiero asegurarme el pancito para toda mi vida y si es posible para los hijitos y para los nietos. Entonces, claro, estamos en una cultura de acumulación
que produce lo que estamos viendo. Claro, no había pensado lo del pan de cada día, Sí, muy buena. verdadero. Y Sí. también me hace pensar en las formas de relación de la población mapuche originaria con su tierra, con la tierra, que tiene que ver absolutamente con eso, ¿ya? Dentro de su propio sistema de creencia, justamente no estaba la acumulación. Y por eso el choque cultural fue tan grande. Y entonces se generaron ciertos estigmas, ¿no? Y respecto de que la población mapuche no trabajaba la tierra o no hacía tal o cual cosa. Y claro, porque no era necesaria la acumulación. El espacio estaba disponible y no había cercos. De ahí viene también este Walmapu, que es todo lo que está alrededor. Y ese territorio era un territorio que no tenía ni siquiera la frontera de la cordillera, porque continuaba al otro lado. Y en sus mejores tiempos en este territorio se generó una práctica que se describe en la historia como las rastrilladas, que eran las huellas que dejaban las enormes masas de ganado que transitaban de este lado al otro de la cordillera, de ida y regreso. Entonces el pueblo mapuche era un pueblo en abundancia y que no necesitaba acumular, ¿no? Entonces intercambiaba, ¿verdad? El dinero eran justamente los animales. Y desde esa visión se percibe que había un equilibrio, un trato más justo y que no obligaba a nadie a tener que estar preparado, justamente como lo dijo Germán, para la semana siguiente, ni para el mes que viene, ni para el año que viene. Era muy dinámico, ¿cierto? Y estaba la disponibilidad y estaba también el sentido de comunidad. También cuando se piensa que eran con tendencia a la guerra o al conflicto, en realidad originalmente no era así. Muchas de El esas conquistador cosas, lo promovió así, claro. o sea, muchos de esos valores tenemos que recuperarlos por el sentido de comunidad, de confianza, de volver a crear una abundancia, porque lo que hemos creado es lo contrario. Lo contrario. ¿Cómo se llama? Claro. Carencia. La carencia. La escasez. La escasez, sí. Y el diálogo. Yo agregaría con mucha firmeza la necesidad del diálogo. Y del diálogo no solamente entre nosotros, por ejemplo, las organizaciones medioambientales, si estamos dialogando, fantástico. Lo estamos haciendo, tenemos una organización de organizaciones, estamos intentando. Tenemos que dialogar mucho más allá, con las autoridades, con la industria. No hay actores ilegítimos, he dicho en algunas oportunidades, porque sí creo que verdaderamente este diálogo tiene que ser transversal, porque si no, no vamos a solucionar estos problemas. ¿Mm? Y ese diálogo también, yo tomo un referente desde el mundo mapuche y la forma como se estableció una cultura a partir de una lengua muy rica, hablada, oral, no una lengua escrita. Pero esa lengua oral es de una riqueza de vocablos para cosas que nosotros en el castellano nombramos genéricamente. Ahí podemos encontrar 5 o 6 conceptos distintos que muestran una especificidad. Y esa riqueza también en la conversación era verdaderamente muy valorable. Cómo existía todo un protocolo para presentarse, para estar allí, con familia, todo lo que le llevabas al momento de visitar a alguien, todas esas noticias y esas novedades del otro lado, a lo mejor de la cordillera, o de un loft a otro, de un territorio a otro, incluso con lenguas con ciertas distinciones, ¿cierto? Lenguas propias según el territorio. Aún así había ese acercamiento y esa comunicación y ese diálogo que podía durar a veces días, muchos días.
Entonces, si aprendemos un poquitito de eso, a veces estamos conversando media hora y decimos, ya, me tengo que ir, me voy corriendo, y se termina esa conversación. También nos ocurre cuando intentamos hacer este trabajo medioambiental que cuesta profundizar en el diálogo. No nos damos los tiempos, no estamos lo suficientemente enfocados y no estamos a veces disponibles para entender la mirada del otro. Entonces esa es una tarea pendiente. Y creo que el diálogo es algo que nos va a ayudar mucho a resolver el problema del daño ambiental de la cuenca del Mayo Lafken. No sé si hay algo más que quieran agregar. El diálogo. Nos olvidamos generalmente de la escucha, ¿no? De la escucha y lo que tú decías, de entender que el otro es un observador distinto al que yo soy, ¿ya? Porque tiene otra historia, porque lo que él es o lo que yo soy es producto de mi experiencia de vida y nada más. Y como tenemos experiencias de vida distintas, somos observadores distintos. Y cuando decimos que dialogamos, más bien tratamos de escuchar, o sea, escuchar nosotros mismos a través de lo que dice el otro, ¿no? No realmente escuchar al otro desde el observador que él es. Y yo creo que ahí hay un gran problema con el lenguaje, con la escucha, sobre todo con la escucha. Todo eso que ustedes mencionan el hablar, el diálogo, la escucha, es algo que en el podcast hemos tratado de ponernos a prueba en eso, de entrenarlo harto, y estamos aprendiéndolo porque no es algo innato, quizás puede ser innato, pero lo desaprendí en algún momento. Entonces esa escucha real y profunda es algo, todavía estoy aprendiéndolo. Con tiempo. Sí. Con tiempo. Sí, sí. Es amor también. Sí. Apertura. Es amor. Sí, amor. Sí, si nos ubicamos, ¿no es cierto?, en nuestro ser interno, desde esa amorosidad nos relacionamos con el otro y la otra, y los otros y las otras. Y creo que es como la base también de poder dialogar, escuchar y dialogar. Y entender, como decía Germán, que la otra persona tiene otra historia, otras vivencias que no son las mías. Y claro, escuchar no intentando verme reflejado mi propia visión, sino que realmente incorporar la visión de la otra persona. Sí, yo eso a veces cuando les explico a mis hijos algo, cuando quiero darles alguna orientación, siempre les digo, piensa siempre que el otro está hablando desde su personalidad, desde su identidad y desde su visión de mundo. Entonces yo le digo, sí, tienes que escuchar todo eso, tratar de escuchar todas esas voces que hay en una persona, pero trascender de eso, más allá de la personalidad, más allá de su identidad, más allá de su visión de mundo. Es un ser. Y si me relaciono desde mi ser amoroso con ese ser, nada de lo que aparezca alrededor podrá ser un obstáculo para poder tomar un acuerdo. Claro. Muchas gracias a Vana y Germán por su tiempo, por sus palabras, y yo creo que nos van a dejar reflexionando a todas las personas que van a escuchar esta conversación. Sí, para eso está bien. Sí, faltaron un montón de cosas. Sí, es que se nos alargó. Todas las ganadas, las publicaciones, atlas de justicia ambiental, ponencias en España, muchas cosas que hemos hecho como organización que nos llenan de orgullo. Y aún así yo siento que esto que conversamos es lo medular. Así que muchas gracias. También, sí. Sí. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.